Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por la 90.5 FM y quienes nos ven a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos a una transmisión más de su programa Dios habla hoy a tu vida. Les recordamos el número telefónico para que usted vía WhatsApp nos haga llegar sus peticiones de oración. Es el 314-335-340-84. 314-335-340-84. Hoy nuevamente se encuentra con nosotros el psicólogo cristiano Luis Enrique Figueroa Cerrato, a quien agradecemos nuevamente la presencia en este programa. Luis Enrique, bienvenido. Muchas gracias, hermano Hernán. Buenas tardes. Saludos a todos los que nos sintonizan y escuchan a través de esta estación de radio y también para todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Un saludo a todos y estamos aquí con gusto nuevamente, Hernán. Pues te agradezco tu presencia en este programa y bueno, me tomaré la libertad para hacer una oración, precisamente presentando delante de nuestro Dios a todos aquellos que han de escuchar este tema a través de las redes sociales y de la 90.5 FM. Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo amado, en esta tarde nuevamente hemos de considerar asuntos que tienen que ver con el alma, la mente, Señor, nuestro ser, que fuimos creados a imagen y semejanza tuya, Señor. Ayúdanos en todo, Padre Celestial, de lo que hemos de considerar, que aquellos que nos escuchan, Señor, sea de bendición y de provecho a sus vidas. Señor, habla a sus corazones, atiende sus necesidades. Te lo pedimos, Padre, para que en esta tarde sea de bendición y consuelo lo que hemos de considerar a través de la temática de hoy. Bendice a Luis Enrique, Señor, y guíanos en todo lo que hemos de hablar. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Pues, Luis Enrique, el tema, y querido auditorio, que hemos estado tratando la semana pasada, impacto psicológico de contingencia sanitaria. Esta es la segunda parte de dos que hemos tenido, la anterior y esta semana. Y pues para dar inicio, Luis Enrique, nos gustaría que hicieras una breve semblanza de lo que la semana pasada consideraste dentro de las preguntas que te presentamos. Claro que sí, Hernán. Mire, queridos oyentes, la sesión anterior o el programa anterior se habló precisamente sobre el impacto psicológico que ha tenido esta pandemia. Y como a manera de resumen, vamos a recordar un poco de lo que se habló. Decíamos que una de las características principales de esta situación, de esta pandemia, de esta contingencia, ha sido precisamente la falta de control que se ha visto a nivel nacional, mundial, ¿sí? Se habla de que no hay certeza de lo que va a ocurrir, ¿sí? También hablamos de que esa incertidumbre o esa falta de control, pues es lo que genera problemas en nuestro estado emocional, principalmente lo relacionado a trastornos de la ansiedad, estrés y miedo. Porque una de las características o generadores, más bien dicho, de la ansiedad es eso, es la falta de control de las situaciones, un futuro que no se percibe como positivo o alentador. Eso nos arrastra a sufrir o a vivir experiencias de ese tipo, ¿sí? También hacíamos una aclaración o una distinción, Hernán, entre lo que es miedo, que es ansiedad, que es angustia. Decíamos que es estrés también, y decíamos que a pesar de que todas son muy similares en cuanto a la manifestación, en cuanto a cómo la persona las experimenta o las vive, hay pequeñas diferencias. Hay cosas que comparten entre todas, pero también hay cosas que ya son específicas de cada una. Se hablaba también de que, por ejemplo, si hablamos de miedo, era una emoción básica y era
es un sistema de respuesta automático para alertarnos ante un peligro real. Ese es el miedo, así muy simple, muy simple. Ahí específicamente estamos viendo un peligro y nuestro cuerpo reacciona ante ese peligro, ¿sí? En el caso de la angustia, recordamos que lo que hace a la persona angustiarse o sentirse angustiado se desconoce. Desconocemos qué es lo que le provoca ese estado y a la vez, o puede ser que esté el estímulo pero muy vago, o sea, no tan específico, entonces no sabemos ni por qué tenemos temor. Perdón, angustia, esa es una característica. Y cuando hablábamos de ansiedad, pues ya hablábamos de un estado más complejo, hermano, donde ya se pueden manifestar tanto a nivel emocional, conductual, fisiológico también y cognitivo, ¿sí? Hay una afectación ya a nivel en esos 4 ámbitos. Y ya por la ansiedad, el generador de ansiedad precisamente es ese, el futuro incierto o catastrófico es un generador y también lo que viene siendo la falta de control, ¿sí? En la cuestión del estrés, pues el estrés es un estado de tensión y frustración donde la persona se ve a sí misma como incapaz de poder salir adelante con las situaciones del día a día o se ve incapaz de resolver las situaciones que se presentan del día a día. Se ve rebasada en pocas palabras. Si la persona se percibe así de esa forma, pues obviamente lo primero que ocurre es que ha perdido el control. Se percibe como que el control se perdió y al perderse el control, pues empieza el estrés a manifestarse, porque ya la situación se salió de control. Si vemos a grandes rasgos, esas son las diferencias que también se hablaron en la sesión anterior. También se hablaba de cómo saber si una persona está viviendo o sufriendo algún tipo de estas problemáticas. Y les decía, lo primero que van a notar es cambios en su comportamiento, en sus pensamientos. La persona va a notar que su forma de vivir ha cambiado, ¿sí? Y hablábamos que a nivel fisiológico la persona puede experimentar también sensaciones físicas, como pueden ser aceleración de su pulso cardíaco, falta de aire, sensación como que se asfixia, sudoraciones, temblores. Puede manifestar eso. Por otro lado, a nivel cognitivo, pues empiezan a haber distorsión en la forma como procesa información, cómo piensa, donde los pensamientos negativos se introducen cada vez más y más y deja de lado los pensamientos positivos. Ese cambio es debido también a una posible situación de ansiedad. Y a nivel conductual también se manifiesta o se podría entender que hay alguna afectación porque la persona se empieza a notarse así como inquieta, irritable, no puede, cualquier cosa le enfada, cualquier cosa le molesta. Entonces, si la persona experimenta alguna o varias de esas situaciones, podríamos preguntarnos, Hernán, que posiblemente necesite alguna atención psicológica. Ok, correcto. Entonces, en concreto, dado a estos niveles, ¿cómo saber si necesito o no atención psicológica? Esa es una buena pregunta, Hernán. De hecho, la sesión anterior algo comentamos de eso. Igual también lo voy a comentar nuevamente. La ansiedad y el temor, el miedo y la ansiedad y el estrés, la angustia no, fíjate, la angustia no, pero esas 3, lo que es el miedo, la ansiedad y el estrés son hasta cierto punto necesarios y son parte del funcionamiento óptimo del organismo. ¿Por qué? Porque estas emociones tienen funciones vitales en nuestra vida. Su función es adaptativa principalmente y de sobrevivencia, porque te decía que tanto el miedo como el estrés y la ansiedad nos preparan o preparan nuestro cuerpo para hacer frente a situaciones que si no estuvieran presentes, entonces nosotros pudiéramos estar vulnerables ante los peligros. ¿Sí te das cuenta? Entonces, de alguna manera, ciertos niveles son normales y son necesarios. El problema es cuando eso se sobrepasa, cuando sobrepasan los niveles o cuando ya hay afectaciones más graves. Pero para eso hay criterios, hermano, hay criterios que nos indican o parámetros que nos indican que una persona ya necesita una atención real, urgente, psicológica. Esos son los siguientes, mira.
La primera sería una cognición disfuncional. ¿A qué se refiere eso? La palabra pues se oye como que muy rebuscada. ¿Qué es una cognición disfuncional? Simplemente es una alteración en la forma de pensar. Cognición es eso, es procesar información. Entonces, cuando una persona está viviendo y ya hay una valoraciones erróneas del peligro, es decir, un estímulo neutral o que no ocasiona riesgo alguno para la persona lo puede procesar en su mente como algo totalmente peligroso. Entonces, digamos que el miedo no corresponde al estímulo como tal. Un ejemplo, Hernán, si hablando del ejemplo clásico del perro bravo, si tú vas a pasar por la calle, pero el perro está amarrado, pero aún así tú sientes que el perro te va a hacer daño y sientes un miedo terrible, ya el miedo ya no corresponde el miedo, perdón, si el miedo ya no corresponde al estímulo, porque en este caso el estímulo ya está neutralizado, digámoslo así, el estímulo está, el perro está amarrado. Es difícil que el perro te haga daño estando amarrado. Pero cuando la persona ya empieza a tener esa alteración de cognición o de pensamiento, entonces es un indicativo de que la persona ya necesita ayuda, ¿sí? Otro indicativo sería, por ejemplo, el deterioro del funcionamiento. Si el estrés, la ansiedad o la angustia ya interfiere en el funcionamiento de la persona, es decir, ya no puede trabajar correctamente, ya incluso deja de ir a trabajar la persona, o dentro de sus roles donde se desarrolla, la persona ya no tiene esa capacidad para salir adelante o para continuar con su vida diaria, entonces ese es otro indicativo que nos dice que ya necesita atención psicológica, ¿sí? La otro punto es la persistencia. ¿A qué se refiere? La persistencia se refiere al tiempo de duración. Cuando una persona experimenta este tipo de emociones por un periodo prolongado ya de más de 6 meses, entonces estamos hablando también de que la persona, algo está pasando ahí. Ya no es tan normal, ya no es tan necesario como dijimos. Hay otro indicativo que son las falsas alarmas. Es decir, la persona experimenta miedo, estrés o ansiedad, incluso cuando no hay nada presente que le dañe. O la persona que se estresa de algo que ni siquiera es suyo, como dicen por ahí, ¿sí? Una responsabilidad que no es suya, ella lo toma personal y se estresa. Entonces ya hay como que son falsas alarmas porque realmente no hay motivos, pero la persona no sigue teniendo esas experiencias. Por otro lado, también está la hipersensibilidad al estímulo. Es decir, la persona se activa o sus niveles de ansiedad y estrés se activan prácticamente ante todas las situaciones. Es la persona que se estresa por todo, es la persona que todo le da miedo, es la persona que de todo se siente ansioso o ansiedad. Entonces eso también nos indica que algo ya no está bien y que se necesita una atención psicológica. Y el último indicativo que nos puede esclarecer si una persona ocupa ayuda o no, sería la intensidad de los síntomas. Si la persona vive estas afecciones psicológicas de manera muy intensas que ya de plano ya sean difícil de controlar o difícil de sobrellevar, pues la persona necesita urgentemente una atención psicológica. De manera entonces, Luis Enrique, que si alguno ya está sintiendo o está descubriendo algo de lo que estás comentando, efectivamente, a veces, como comentamos también la semana pasada, algunos no se quieren acercar a este aspecto psicológico, atención psicológica, en virtud de que piensan que están ya más, digamos, locos, y realmente son cuestiones que pueden ser tratadas a tiempo, ¿no? Sí, mire, hermano, digamos, es como un cliché porque se cree que ir a ayuda psicológica es para las personas que no están bien, ¿no? Y en realidad no. En realidad la atención psicológica es para la persona que quiere estar mejor, quiere vivir mejor. Y lejos de ser algo de lo cual se sienta uno vulnerable o débil, porque eso se cree que una persona que va es porque es débil o vulnerable. Al contrario, te hace más fuerte y te hace más valiente porque estás afrontando tus propias temores y necesidades y las estás haciendo con el fin de mejorarlas. Efectivamente, ¿verdad? Sí.
Mira, la semana pasada recuerdo que te hice una pregunta precisamente que si ofendía a Dios o era pecado tener temor delante de Dios. Yo te quiero preguntar hoy en relación a eso, ¿existen testimonios bíblicos de personas que hayan experimentado temor, angustia, ansiedad o estrés? Claro que sí, es una respuesta positiva. Los que más o menos conocemos un poco de lo que es la Escritura y la palabra de Dios, y los que conocemos un poco de la historia del pueblo judío, si vemos las características de lo que vivió el pueblo, a manera de resumen, es un pueblo que vivió esclavizado por los egipcios por un tiempo, después anduvo errante en el desierto, después estuvo afrentando pueblos, guerras contra ellos, estuvo luchando para tener un lugar, para tener una ciudadanía, tener un lugar donde establecerse. Todo eso, pues, ¿qué pasa? Pues ha generado, pues, son situaciones que generan o generaban en el pueblo ansiedad y estrés, miedo, sobre todo temor, porque dado las circunstancias, pues, ¿quién no va a tener miedo ante situaciones como esas que acabo de decir? Entonces, solo por mencionar algunos ejemplos, incluso ha habido reyes, ha habido profetas y el pueblo en general que ha sufrido y ha experimentado ese tipo de temores. Mira, por ejemplo, quiero compartir algunos textos, si me lo permites, unos textos bíblicos que nos hacen referencia precisamente a situaciones o eventos donde el temor y la ansiedad se vieron presentes. Mira, fíjate lo que dice en Josué 10:8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Fíjate, Josué es un hombre muy valiente sin lugar a duda. Estuvo al frente del pueblo judío y lo llevó y lo protegió. Sin embargo, él tuvo temor. Y Dios se dio cuenta de eso. Dios se dio cuenta porque le dice, no tengas temor. Si le está diciendo, no tengas temor porque vio que él tenía temor. Le dice, no tengas temor porque yo he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá. El contexto de este pasaje, contra Josué venían al menos 5 reyes contra él, pueblos que querían destruirlos, venían contra él a la guerra. Entonces el miedo era obviamente pues entendible, pero Dios le dice, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado. Entonces de alguna manera ya le está dando elementos de seguridad a Josué para que, si bien es cierto, tiene temor, pero que pueda sobresalir y pueda salir adelante de la situación. Después tenemos, por ejemplo, el caso del profeta Elías. Era un profeta, hombre de Dios. Pero fíjate lo que dice en Primera de Reyes 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Aquí el contexto de este profeta era de que lo querían asesinar, ¿sí? La esposa de un rey que se llamaba Jezabel, esposa del rey Acab, quería asesinar al profeta Elías. ¿Por qué? Porque el profeta había dado muerte a los profetas de otro dios, del dios Baal. Entonces estaba muy molesta. ¿Qué hizo o qué sintió? Para empezar, Elías sintió miedo. Sintió mucho miedo de tal forma que se fue a refugiar dentro de una cueva. Se fue por temor de su vida. Entonces estamos viendo que el temor sí ha estado presente en los textos bíblicos. Pero ¿qué dice el Señor? Le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Le dice, en otras palabras, continúa con tu vida. O sea, sí es cierto, hay un peligro, pero yo voy a estar contigo. Sal fuera y continúa, le dice. Hay cosas que hacer. Por otro lado, hay reyes también. En el Antiguo Testamento se da el ejemplo del rey Josafat. El rey Josafat también es algo similar a Josué. También contra él venían reyes que querían destruirlo. Cuando le dan la noticia al rey Josafat, lo podemos leer en 2 de Crónicas 20, le da la noticia que contra él vienen 2 pueblos. Lo primero que él sintió fue temor, ¿sí? Porque dice aquí la palabra, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, le dicen a él. Él tuvo temor. Aquí lo interesante es qué hizo.
¿Qué hizo Josafat después de esa situación? Le dan la noticia, él tiene miedo, siente mucho miedo, pero lo interesante es ¿qué hace? ¿Qué hace Josafat? Lo primero que hace es humillarse, humillar su rostro para consultar a Jehová. Entonces aquí la reflexión es no solamente que experimentó o que se experimentó temor, sino qué se hace o qué se puede hacer ante estas situaciones. En este caso, Josafat humilló su rostro y consultó a Jehová para saber qué se va a hacer, ¿sí? Entonces es un testimonio muy bonito. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, está muy interesante. Otro rey igual que también vivió miedo y angustia y ansiedad es un rey muy conocido, el rey David. El rey David también se caracterizó por ser un rey, pues digámoslo así, de guerra. Estuvo mucho tiempo luchando y muchos reyes querían también quitarle la vida. Solo para leer aquí otro pasaje dice, 2 Samuel 19, el pueblo decía, el rey nos ha librado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Entonces, ¿sí nos damos cuenta de que hay testimonios? Sí los hay, ¿sí? Correcto, muchas gracias, Luis Enrique. Efectivamente, entonces, resumiendo tu comentario, efectivamente, nos dices que el pueblo de Israel tuvo, pues, esos temores e incluso ciertos personajes de la Biblia también lo experimentaron. Ahora nosotros podemos evitar sentirnos ansiosos, temerosos en medio de esta contingencia, y la pregunta es, ¿cómo? La respuesta es sí. Si es posible bajar los niveles de ansiedad y miedo, sí es posible. Entendiendo primeramente qué genera esos estados, primero entendiéndolo y después actuando sobre ellos. Es decir, lo que dijimos, para bajar los niveles de ansiedad tenemos que hacer un equilibrio, ¿sí? Ahí está la clave, un equilibrio. ¿En qué? ¿En qué hacemos ese equilibrio? El equilibrio se va a hacer, por un lado, hacer la valoración del peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Sí? Y por el otro lado, hacer un análisis de los recursos que tenemos para salir adelante o para sobrellevar o solucionar esa problemática, ¿sí? Aquí estamos haciendo el equilibrio. Ok, si el problema no es tanto y yo tengo los suficientes recursos, pues voy a salir adelante. El problema es que si veo el problema demasiado alto y veo mis capacidades para resolverlo muy bajas, entonces ahí está el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, hermanos y auditorio. Hay que hacer una revaloración. Me refiero a revaloración porque hay que volver a valorar, lo que estamos viviendo. Realmente ponernos a pensar que estamos experimentando. Si realmente es un peligro tal como para impedir que tu vida funcione correctamente, o simplemente hay que tener cuidado, hay que acatar las medidas, hay que seguir con los planes que tiene el gobierno para salir adelante de la contingencia y a la vez también estar confiados de que vamos a poder salir, de que tenemos los recursos suficientes para salir. Cuando hablo de recursos me refiero a dos aspectos principales. El primero es recursos personales, Hernán. ¿Qué tengo yo para que me dé seguridad y para hacer este balance, esta revaloración? Bueno, igual, yo entiendo, si yo soy una persona tal vez enferma o con algunas problemáticas, eso me hace más vulnerable, ciertamente. Hay que tener cuidado. Pero si yo soy una persona joven, sana, activa, me gusta ejercitarme, esos son recursos que tenemos a favor, nos pueden ayudar. Y por el otro lado, cuando me refiero a recursos, y aquí viene lo importante, hermano, lo importante es que tenemos a Dios como recurso también. Tenemos a Dios y sabemos que Dios nos puede ayudar y puede ser un recurso para salir adelante de esta problemática. Finalmente, una pregunta, ¿cómo puedo vivir con paz en la mente y en el espíritu? Mira, esta respuesta es algo interesante. Primeramente para nosotros poder vivir en paz y en espíritu, tenemos que reconocer y aceptar nuestras debilidades y capacidades, tenerlas presentes y saber hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puedo solucionar yo, hasta dónde me permite mi características físicas y fisiológicas salir adelante. Por otro lado, y también muy importante, aceptar y reconocer
la majestad que tiene Dios, el poder que tiene Dios sobre nosotros. Entonces, no como para darle toda la responsabilidad a Dios de nuestra vida, no, como para hacer lo que podamos, hacer lo que está a nuestro alcance, actuar conforme a nuestra capacidad y dejar las cosas que no podemos a la voluntad de Dios y confiar en que Dios va a obrar de manera positiva en nuestra vida y ante nuestras problemáticas. Eso nos va a dar paz y tranquilidad. Por otro lado, tenemos medios de gracia que el Señor nos ha dado, que nos ha dado Dios, ¿para qué? Para precisamente tener esa paz y esa tranquilidad. Esos medios de gracia se refiere a la oración, por ejemplo. La oración y la comunión directamente con Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Por tanto, nuestra confianza y nuestra fe aumenta, ¿sí? Además de que nosotros, si confiamos en un Dios, tenemos la ventaja, por decirlo así, de los que no creen en Dios, de que nuestro futuro y nuestro porvenir es más alentador y más positivo. ¿Se das cuenta? Entonces, si estamos hablando de que la ansiedad precisamente se produce por eso, porque hay un futuro poco positivo o poco alentador, pero si Dios nos provee de un futuro mejor, entonces los niveles de ansiedad baja, la tranquilidad aumenta y nuestra paz interior pues se produce. Fíjese lo que dice, me voy a permitirme leer en 1 de Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí, Hernán? Entonces ahí está claro. Si nosotros queremos vivir tranquilos, vivir en paz, vivir con tranquilidad, pues hagamos esto y acerquémonos a Dios y confiemos de que Él nos va a proveer y nos va a dar un futuro más alentador, ¿sí? Pues no, pues muchas gracias, Luis Enrique, por responder a todas nuestras inquietudes. Haremos una oración finalmente por las necesidades de aquellos que nos ven por las redes sociales y nos escuchan por la 90.5 FM, sabiendo que Dios tiene precisamente, como lo has dicho, la respuesta a toda ansiedad. Padre, por Cristo Jesús, en esta tarde agradecemos la visita de Luis Enrique a este programa. Agradecemos, Señor, por esas respuestas y suplicamos, Señor, que hayan sido de bendición a los radioescuchas, Señor, a todo el auditorio, Padre, de las redes sociales. Bendice sus corazones, Señor. Tú tienes, Señor, la respuesta, Señor, a sus vidas, toda necesidad del alma, de la mente, del corazón, Señor. Tú puedes responder y dar respuesta, Señor, a sus corazones, a sus vidas, Señor. Realmente puedes traerles paz, Señor, aliento, consuelo en la lucha, Padre Santísimo. Pon tu mano de poder, Señor, en sus vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que realmente hallaremos descanso delante de ti, porque en ti sabemos, Señor, que encontramos esa perfecta paz. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, tengas a bien, Señor, atender también este aspecto del alma, Señor, que el alma pueda tener valor en medio de las contingencias, Señor, que estamos viviendo, para que, Señor, la confianza puesta en ti verdaderamente se vea galardonada. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues, psicólogo Luis Enrique, que además pues profesa su fe cristiana, damos gracias por su visita. Pues Dios los bendiga. Gracias, hermano, gracias, y gracias a todos los que nos están sintonizando. Un saludo. Pues, querido auditorio, le recordamos que está usted invitado la próxima semana a las 5 de la tarde a través de la 90.5 FM y nos vean a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima de Michoacán. 314-35, 340-84, el teléfono al que usted puede hacernos llegar vía WhatsApp peticiones de oración. Nos resta desearles que Dios les bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría